Bueno, entonces seguimos con el comentario de Lutero sobre Gálatas 2:17, donde él pregunta: ¿es entonces Cristo un ministro de pecado? ¿Y por qué pregunta Pablo? Realmente es quien lo pregunta en Gálatas 2:17, porque a Pablo le hacían esta protesta. Pablo, tú enseñas que nosotros somos justificados cuando vamos a Cristo, pero sin la ley, ¿cómo es posible que seas justificado? Es decir, si no estás guardando la ley, si no estás creciendo en una vida de santidad, si tu carácter no está siendo transformado, ¿cómo es posible que Cristo te pueda justificar así? Por favor, primero dedícate a guardar la ley, a crecer en todos los dones del Espíritu, y entonces ya sabrás el momento en que tú puedas ir a Cristo para ser justificado. Porque si ahorita vas a Cristo como pecador que eres, Cristo te va a decir: mira, vuelve a la ley. Y Pablo protesta contra esta doctrina. Esta era la falsa doctrina que estaba entrando a la iglesia de los Gálatas. Y Lutero, siglos después, redescubre todos estos argumentos y los comienza a publicar y proclamar. Y en el comentario que él dictó sobre la epístola a los Gálatas en el año 1531, fue un total de 41 conferencias que él dictó entre el 3 de julio y el 12 de diciembre de ese año. Él explica todos estos argumentos del apóstol Pablo. Es un comentario formidable, y este servidor lo ha traducido del latín a un español moderno, el cual es el que estoy leyendo. Esperamos que próximamente este comentario esté disponible en español en las librerías a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica. Hablaremos más de este comentario después, porque ahora estamos comentando acá. Si ustedes notan que al final se corta repentinamente, es porque yo lo tengo programado así, que se corte después de 15 minutos. Estos espacios son de solamente 15 minutos. Entonces, por eso no hay ninguna despedida. Ustedes me disculpan por eso. Entonces, seguimos aquí. Un ministro de pecado no es nada más que un legislador, un maestro de la ley que instruye en las buenas obras y el amor. Enseña que el hombre debe sufrir la cruz, las aflicciones, seguir el ejemplo de Cristo y de los santos. El que enseña y requiere esto es un ministro de la ley, del pecado, de la ira y de la muerte. Pues por esta doctrina no hace nada más que aterrorizar y afligir las conciencias de los hombres y encerrarlas bajo pecado. Ese encerrarlas bajo pecado es un término que él toma prestado del apóstol Pablo, y eso es encerrarlas bajo pecado, y tú estás encerrado adentro con el pecado y la llave está por fuera. Así es la realidad de aquel que busca ser justificado por la ley. La ley lo encierra bajo pecado y la ley no lo deja salir hasta que cumpla lo último, y no hay nadie que haya podido salir. ¿Por qué? Porque es imposible que la naturaleza del hombre pueda cumplir la ley. Aún en los que han sido justificados y tienen el Espíritu Santo, la ley de los miembros lucha contra la ley de la mente. ¿Cuál entonces no será el resultado en los impíos que no tienen el Espíritu Santo? Porque el que enseña que la justicia viene por la ley ni entiende lo que dice ni lo que afirma. Mucho menos guarda la ley, sino que se engaña a sí mismo y a otros. Impone carga sobre otros que no pueden llevar, exigiendo y enseñando cosas imposibles, y al fin él se arrastra a sí mismo y a sus discípulos a la desesperación.
el uso correcto. Y la finalidad de la ley es de acusar y condenar como culpables a todos los que viven confiados en sí mismos. Es para que puedan verse en peligro de pecado, ira y muerte eterna. Así el terror por su condición los llevará al borde de la desesperación, estremeciéndose y temblando con solo la caída de una hoja. Y en este estado están bajo la ley, pues la ley requiere perfecta obediencia a Dios y condena a todos los que no la cumplen. Con toda certeza, ningún ser viviente es capaz de rendir esa obediencia. Y este es un punto que hay que recalcar. Todo aquel que dice, no, yo estoy cumpliendo la ley de Dios porque guardo sus mandamientos. Por ejemplo, hay algunos que dicen, yo cumplo la ley de Dios porque yo guardo y observo el día sábado, o yo como limpio, o yo como de esta otra manera, o yo observo aquello y esto. La ley siempre regresa y le dice, sí, pero no guardaste bien el sábado. Tuviste malos pensamientos en ese día. Tú piensas que eres guardador de la ley, pero en verdad eres un codicioso. Tienes que esforzarte más y más. Así que hay que rendir perfecta obediencia a la ley. Dice Lutero, reconociendo esta norma, no obstante, Dios la requiere de nosotros. Por tanto, la ley no justifica, más bien la ley condena, de acuerdo con lo dicho, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en este libro. Deuteronomio 27:26. Por tanto, todo el que enseña la ley es un ministro de pecado. Existe una muy buena razón por la que Pablo en 2 de Corintios 3 dice que la ley es el ministerio de pecado. La ley descubre el pecado y declara lo que es. Sin esto, la ley está muerta. El conocimiento del pecado no es ese conocimiento especulativo de los hipócritas. Es ese verdadero conocimiento por el cual podemos ver la ira de Dios contra nuestro pecado y sentimos el hálito de la muerte encima de nosotros. Mediante este conocimiento nuestro corazón se infunde de terror y sentimos que nos hundimos en una terrible desesperación. La ley mata y destruye, según Romanos 7:11. Por eso estos gloriosos eruditos de la ley de las obras son llamados opresores y tiranos en las Escrituras. Son iguales a los capataces egipcios que oprimían a los hijos de Israel con servidumbre corporal, pues estos nuevos dadores y milicianos de la ley oprimen a la gente a vivir en la más mísera esclavitud del alma. Al final los llevan a la extrema desesperación y ruina. Estos autoproclamados eruditos de la ley ni se conocen a sí mismos ni conocen el poder de la ley. Ni a ellos les es posible una conciencia tranquila cuando sufren grandes terrores internos, ni en la agonía de la muerte. Aunque hayan guardado la ley, amado a su prójimo, cumplido muchas buenas obras, sufrido gran pérdida personal, la ley siempre los sacude y acusa diciendo: nunca cumpliste con todo lo que la ley te mandó, pues maldito es todo el que no cumple continuamente todas las cosas que requiere la ley. Por tanto, la conciencia no puede sacudirse de su angustia.
En vez, su ansiedad se intensifica cada vez más. Y si a tales ilustres eruditos de la ley no los levantare la fe y la justicia de Cristo, la desesperanza los lanzaría abismo abajo. Hay un ejemplo sobresaliente de esta situación en la vida de los padres. Se relata la historia de un ermitaño poco antes de su muerte. Triste y desconsolado, se mantuvo en pie por 3 días, con sus ojos fijos al cielo. Cuando le preguntaron la razón por lo que hacía, respondió que temía a la muerte. Sus discípulos trataron de consolarlo, diciéndole que no tenía por qué temer a la muerte, pues había vivido una vida sumamente santa. Pero él respondió: ciertamente he vivido piamente y he guardado los mandamientos de Dios, pero los juicios de Dios son muy ajenos a los de los hombres. Este hombre, cuando se vio frente a la muerte, a pesar de que había vivido sin tacha alguna y había guardado la ley de Dios, todavía no podía encontrar paz para su alma. Le acosaba el pensamiento que Dios juzga de manera muy diferente a los hombres. Aquí voy a corregir esto, porque parte de la razón que estoy dictando y grabando esto es para encontrar algunos errores y poder enviar una copia final bien hecha a los publicadores. Así que le acosaba el pensamiento que Dios juzga de manera muy diferente a los hombres, de tal modo que perdió toda la confianza en sus buenas obras y méritos. Ciertamente se hubiera sumido en el desconsuelo de no haber sido fortalecido por la promesa de Cristo. Así que la ley no logra nada más sino desnudarnos totalmente y finalmente nos encierra en el calabozo como condenados. En tal caso, no hay consejo ni ayuda, sino que todo ha sido una gran pérdida. Aquí no hay socorro alguno para nosotros, ni en nosotros mismos, ni en el martirio de todos los santos. Esto también se plasmó de manera evidente cuando la ley fue dada. Lo podemos ver en Éxodo 19 y 20. Ojo, aquí vamos a ver la realidad de lo que pasó cuando Dios dio la ley. Moisés mandó al pueblo que saliera de sus tiendas, pues tenía que reunirse con el Señor. Tenía que escuchar la voz del Señor hablando desde la densa oscuridad. Pero la gente, atónita y temblando con temor, huyó y se dispersó. Y eso a pesar de que poco antes había prometido que haría todo lo que Dios había mandado. Estando lejos, retraídos, dijeron a Moisés: ¿quién podrá sufrir el fuego, los truenos, el son de la trompeta y el monte humeando? Habla tú con nosotros y escucharemos, pero no hable Dios con nosotros, pues moriremos. Así que la debida función de la ley es sacarnos de nuestras tiendas y moradas, es decir, de la quietud y tranquilidad de nuestra vida diaria, de nuestra confianza propia, y traernos ante la presencia de Dios. Allí se nos manifiesta su ira ante nuestros pecados. Aquí la conciencia no siente confianza alguna de haber satisfecho la ley, ni que la puede satisfacer, ni soportar la ira de Dios revelada por la ley cuando nos trae así ante la presencia de Dios. Pues la ley nos infunde temor, nos acusa y nos encara con nuestros pecados. Nos es imposible quedar allí, por tanto salimos corriendo y con los hijos de Israel damos alaridos. Moriremos, moriremos, que no nos hable Dios, sino habla tú con nosotros. Seguiremos